A Dominic Patterson se le encogió el corazón al llegar a casa inesperadamente temprano ese jueves. Nunca planeó presenciar lo que vio en el patio trasero, pero una vez que lo hizo, no hubo vuelta atrás. La tormenta había terminado hacía apenas unos momentos. El cielo aún temblaba gris, y las piedras del patio brillaban mojadas bajo un sol tranquilo. Dominic no había tenido intención de llegar temprano. La reunión en el centro se había cancelado a última hora, y en lugar de volver a la oficina, le había pedido a su chofer que lo llevara a casa. No era propio de él. Rara vez rompía la rutina. Pero algo en esa tarde, tal vez el peso de silencio en el coche, tal vez el recuerdo de un sueño que no podía quitarse de encima, lo impulsó a regresar. Y ahora, de pie junto a las puertas de cristal de su casa, se le cortó la respiración. La oyó antes de verla. Una risa genuina, sin filtro y salvaje, venía de afuera. Al principio, Dominic pensó que debían ser los hijos de los vecinos, pero luego, al dar un paso adelante, los vio y su mundo se desmoronó. Su hijo de 7 años, Ryan, estaba fuera en el patio trasero, caminando con muletas. Sí, y despacio, pero caminando. Estaba descalzo, pisando con cuidado y concentración en un charco que brillaba bajo él. Su camiseta se le pegaba por el sudor o la lluvia. Dominic no sabía cuál. Y frente a él, arrodillada sobre la hierba húmeda con una toalla, estaba Nora King, la criada. La habían contratado hacía 3 semanas para limpiar pisos y preparar las habitaciones de los huéspedes. Eso era todo. Nada más. Pero aquí estaba ella, también descalza, guiando los pasos de Ryan como un entrenador guía a un bailarín. Sus manos firmes, su voz suave y firme. Una más. Sí, así, susurró, pecho orgulloso, piernas fuertes. Lo estás haciendo, cariño, lo estás haciendo. Ryan sonrió, amplia y desprevenida. Era una mirada que Dominic no había visto en años. Algo cálido y extraño tiró de su pecho. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Era peligroso? ¿Estaba cualificada? ¿Por qué no le había pedido permiso? Su mente se llenaba de preguntas, ninguna con respuesta. No se movió. No pudo. Se quedó inmóvil, como una piedra, mirando fijamente a través del cristal. Una parte de él ardía de furia. Otra parte, profunda y silenciosa, sentía algo mucho más difícil de nombrar. Culpa, tal vez asombro. El cielo crujió suavemente sobre sus cabezas y una brisa se movió por el jardín como un suspiro. Nora no lo vio. Estaba completamente concentrada en Ryan, ajustando su postura con la toalla bajo su pie, ayudándolo a equilibrarse en la humedad. No sonreía de forma teatral. No fingía. Estaba allí con él, a cada paso tembloroso. Los puños de Dominic se apretaban y aflojaban a sus costados, su mandíbula apretada. ¿Qué le daba a ella el derecho? Y, sin embargo, ¿qué le había dado él el derecho a dejar de intentarlo? Durante meses, Ryan apenas había hablado. Se había retirado después del accidente, después de la muerte de Marisa, después del funeral y la terapia, y del interminable carrusel de cuidadores contratados que iban y venían, cada uno más impersonal que el anterior. Dominic había invertido millones en tratamientos, ninguno de los cuales había conmovido a Ryan. Y ahora, aquí en el patio trasero, Ryan caminaba, riendo, confiando gracias a ella, la criada. Dominic retrocedió lentamente, temeroso de interrumpir el momento. Le temblaban las manos al alcanzar el pomo de la puerta. No la abrió. Simplemente observó. Antes de continuar, suscríbete, dale a me gusta a este video y dinos desde dónde lo estás viendo. Espero que esta historia te haga creer que nada es imposible si crees. Más tarde esa noche, Dominic apenas probó su cena. Estaba sentado a la cabecera de la larga mesa del comedor, con la corbata aflojada y un tenedor reposando inútilmente en su mano. Ryan ya se había acostado, exhausto pero sonriente, y Nora había regresado silenciosamente al pasillo de la habitación de invitados sin decir palabra. La imagen no lo abandonaba. Ella arrodillada, su hijo riendo. Y ese sonido salvaje y profundo, resonó en su cabeza como música que no sabía que extrañaba. Se levantó de la mesa, se sirvió una bebida, algo fuerte, y se quedó junto a la ventana, mirando el jardín. El charco seguía allí, reflejando las suaves luces del porche como si fuera cristal.
9 cuidadores en 6 semanas. Ninguno se había acercado a Ryan. La mayoría se había dado por vencido en cuestión de días. Uno había afirmado que Ryan era emocionalmente inalcanzable. Pero Nora no había pedido permiso, no había esperado instrucciones. Simplemente había actuado por instinto, impulso o algo completamente distinto. Lo había visto en su rostro. Ella creía en Ryan, y Ryan creía en ella. Ese pensamiento lo golpeó más fuerte de lo esperado y más profundo. Dominique dejó el vaso con más fuerza de la que pretendía. El líquido se derramó sobre la encimera. Tenía preguntas, y mañana por la mañana obtendría respuestas. Dominique dejó el vaso con más fuerza de la que pretendía. El líquido se derramó sobre la encimera. Tenía preguntas, y mañana por la mañana obtendría respuestas. Pero la mañana no aclaró las cosas. Lo empeoró todo. Su rutina habitual, expreso, correos electrónicos, informe matutino, se desmoronó antes de que pasara la primera hora. Los números en su pantalla se difuminaron. La voz de su asistente se convirtió en estática de fondo. No importaba cuánto intentara concentrarse, su mente lo arrastraba de vuelta a ese patio trasero empapado y a la imagen de Ryan pisando descalzo un charco con Nora a su lado. Esa risa, esa mirada en los ojos de su hijo. Salió de la oficina al mediodía. No le dijo a nadie por qué. No hizo falta. De vuelta en casa, el silencio se sentía más fuerte de lo habitual. Se movió por los pasillos como si no perteneciera allí, como si estuviera invadiendo su propia casa. Entonces oyó movimiento en la cocina. La voz de Nora, baja, tarareando algo familiar, algo cálido. La encontró junto a la estufa, picando perejil en la tabla de cortar. El olor a ajo y limón flotaba en el aire. Estaba descalza otra vez. Dominique estaba en la puerta, observándola. Ella se giró lentamente a sentirlo. «Señor Patterson», dijo con calma, con las manos inmóviles a medio movimiento. No lo esperaba en casa tan temprano. No respondió de inmediato. Entró en la habitación y se cruzó de brazos. «Tenemos que hablar». Nora lo miró a los ojos sin pestañear. Su expresión no cambió. Ni pánico ni culpa, solo una silenciosa disposición. «Te vi ayer», dijo, en el patio trasero con Ryan. Una pausa, luego un pequeño asentimiento. «Pensé que tenías... ¿Qué estabas haciendo?» Su voz era tensa. «¿Quién te dijo que trabajaras con él así?», dijo ella. «No pedí permiso. Eso es obvio. No pensé que lo necesitara para ayudar a un niño que necesitaba ayuda». Dominique sintió que una oleada le subía al pecho. «Es mi hijo». Nora dejó el cuchillo con cuidado. «Sí, y confía en mí». Ese corte fue más profundo de lo que esperaba. Dio un paso adelante, intentando controlar la voz. «No tienes licencia. Podrías haberlo oído». Ladeó ligeramente la cabeza. «De hecho, tengo licencia. Maestría en fisioterapia pediátrica, Universidad Howard, generación de 2015. Licenciada en 3 estados». Parpadeó. El aire cambió. «Eso no está en tu currículum». «No», dijo, «porque nadie te devuelve la llamada cuando sí». Dominique la miró fijamente. Se acercó al lavabo y se enjuagó las manos, hablando sin parar. «He solicitado plaza en todos los hospitales infantiles de Chicago, en todas las clínicas privadas de terapia, en todas las escuelas concertadas. Las entrevistas son amables, a veces incluso entusiastas, pero no me contratan, ni con mi apellido, ni con mi código postal». Cerró el grifo y se secó las manos. Al final, dejé de esperar a que me eligieran. Acepté cualquier trabajo que encontré. Esta casa estaba en venta. Limpiar pisos pagaba las facturas. Dominique respiró hondo, tranquilizando sus pensamientos. «Así que simplemente decidiste ser el terapeuta de mi hijo». Nora lo miró a los ojos. «No, decidí verlo». Silencio. Dio un paso adelante, doblando la toalla entre las manos. No hablaba, no hacía contacto visual. Se estremecía cuando me acercaba demasiado. Pero una mañana, encontré su cuaderno de bocetos abierto en la mesa del patio. Autos, ruedas, movimiento. Elogié los dibujos. No respondió, pero al día siguiente dejó otro para que lo encontrara. Su voz era más suave ahora. Así empezó. Cosas tranquilas,
contacto visual, asentimientos con la cabeza. Nunca lo empujé, nunca lo toqué a menos que me lo pidiera. Me lo gané poco a poco, y cuando lo vi tratando de caminar solo, me ofrecía ayudarlo. Ella dejó la toalla doblada. Solía dirigir una clínica en Washington, D.C., pequeña, comunitaria. Le quitaron los fondos. Después de eso, perdí a mi madre, perdí la custodia de mi hermano pequeño. Vine aquí para empezar de nuevo. No vine a jugar a ser el Salvador. Vine a sobrevivir. Dominique no podía moverse. Había entrado en esta cocina listo para despedirla, para levantar muros, para restablecer el control. Pero todo lo que sentía ahora era pequeño y humilde. Aún así, algo en él se resistía. Aún así, deberías habérmelo dicho, dijo. Soy su padre. Nora asintió una vez. Lo sé, y lo pensé, pero no pensé que me escucharías. Abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Vi las cámaras, añadió. Sé que miras. Una pausa. Pensé que si me equivocaba, lo detendrías. Pero no lo hiciste. Pasó lentamente junto a él y se detuvo justo detrás, con la voz apenas por encima de un susurro. A veces los niños no necesitan a los más cualificados. Necesitan a los más presentes. Dominique se giró lentamente. Ella no apartó la mirada. Sintió el peso de sus palabras presionando todos los espacios vacíos que había intentado ignorar durante años. El dolor, la vergüenza, la ausencia que había llenado con trabajo, lógica y largos silencios. No sé si despedirte o darte las gracias, dijo con sinceridad. Un atisbo de sonrisa cruzó sus labios. No tienes que decidir ahora. Volvió al mostrador, cogiendo el perejil. Dominique se quedó allí un momento más. Salió de la cocina sin decir una palabra más. Pero al pasar por el pasillo donde el cuaderno de Ryan estaba abierto sobre la consola, se detuvo. En la página, un niño en un charco, una mujer a su lado, ambos sonriendo, y Dominique observando desde la ventana, dibujado con cuidadosos trazos de lápiz, con la leyenda escrita con la mano temblorosa de un niño. La señorita Nora dice, «Puedo volar». A la mañana siguiente, Dominique no dijo nada, ni a Nora, ni a Ryan. Simplemente se sentó con su café un rato más, dejando que el zumbido de la casa lo envolviera. Nora se movía silenciosamente en segundo plano, preparando el desayuno, tarareando para sí misma, preguntándole a Ryan qué quería en su lonchera. Dominique los observaba a ambos desde detrás del periódico, pero ya no era desapego, era curiosidad. Más tarde ese mismo día, después de que Nora y Ryan se fueran al parque, Dominique se retiró a su oficina y sacó las grabaciones de seguridad de la casa. Las cámaras se habían instalado después de un susto de robo el invierno pasado, bien escondidas, grabando silenciosamente en la nube. Nunca había tenido muchos motivos para revisarlas hasta ahora. Repasó la semana anterior. La mañana. Empezó despacio. Nora llegó casi una hora antes de su turno. Entró sin hacer ruido. Dejó el bolso. Estiró la espalda como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y luego unos suaves golpes en la puerta de Ryan. Sin palabras. Solo regalos. Las imágenes de hacía 4 mañanas la mostraban arrodillada junto a él en la alfombra, ayudándolo a mantener el equilibrio sobre una pierna con un calcetín enrollado. Ambos llevaban pijama, el del demasiado grande, el de ella desparejado por haber dormido. Otro día, transformó el pasillo en un sendero de desafíos de equilibrio. Toallas arrugadas, cojines de sofá, incluso un par de guantes de cocina desgastados dispuestos como piedras para escalones. Ryan sonreía a cada tropiezo. Cuando se caía, ella aplaudía. Cuando lo conseguía, no lo vitoreaba. Asintió como si siempre hubiera sabido que lo haría. Era una terapia improvisada sin máquinas ni batas blancas. Y estaba funcionando. Dominique se acercó a la pantalla. En la grabación de la noche, Nora se quedaba hasta tarde, sentada junto a Ryan en la mesa del comedor mientras él dibujaba. Ya no se limitaba a dibujar coches. Dibujaba movimiento, extremidades en movimiento, figuras saltando, caminando, bailando. Ella le preguntaba, «¿Qué pasa? ¿Por qué sonríe este?» Y Ryan respondía primero en susurros, luego con frases completas. Dominique no lo había oído hablar tanto en meses. Se recostó en su silla, sintiendo el peso de todo esto con más fuerza. Esta mujer,
Esta desconocida estaba descubriendo algo que ningún terapeuta, ningún especialista, ninguna escuela había logrado tocar, y lo hacía con toallas, dibujos y un paciente que no pedía elogios. Al día siguiente, Dominique no vio la grabación. La vio en persona. Era sábado. Fingió atender una llamada junto a las puertas del patio, dejándolas entreabiertas lo justo para oír. Nora y Ryan estaban de nuevo en el patio trasero. Hoy, ella usaba cucharas, alineándolas en zigzag sobre el césped. Ryan las pasaba una a una, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Cuando dio un paso en falso y pateó a alguien, rió en lugar de congelarse. «No te estás rompiendo nada», dijo ella. «Estás aprendiendo». Dominique sonrió sin querer. No recordaba la última vez que había visto a su hijo reír así. Quizás antes del accidente, antes del silencio. Se acercó, aún sin ser notado. Entonces oyó algo que lo detuvo en seco. Ryan dijo con claridad: «Señorita Nora, ¿cree que algún día podría subir escaleras?» Nora no dudó. «Creo que harás más que eso». Más tarde esa noche, Dominique no pudo dormir. La casa estaba en silencio. Ryan se había quedado dormido junto a un cuaderno lleno de esos dibujos fluidos e intrépidos. Dominique estaba sentado solo en la sala, observando las llamas que se enroscaban dentro de la chimenea de gas, pensando en todas las cosas que no había visto, no porque no estuvieran sucediendo, sino porque no sabía dónde buscar. Nora llevaba semanas allí. No hizo publicidad, no exigió, simplemente apareció una y otra vez. El domingo por la mañana, Dominique tomó una decisión. Se despertó temprano y salió al patio trasero mientras Nora y Ryan preparaban otra carrera de obstáculos con cartones de leche vacíos y tiras de cinta de pintor. Nora levantó la vista sobresaltada. Él levantó una mano. «No pares. Solo quiero mirar». Ryan pareció inseguro al principio, pero luego sonrió. Nora asintió una vez y luego se volvió hacia Ryan. «Muy bien. Hora del espectáculo». Dominique se sentó en el borde de los escalones, en silencio, dejando que el momento respirara. Ryan recorrió la carrera lenta pero segura. Cuando tenía dificultades, Nora lo guiaba. Cuando dudaba, ella lo modelaba. No había presión, ni plazos, solo esfuerzo, solo confianza. Y debajo de todo eso, Dominique empezó a verlo. La brillantez discreta de su enfoque, la ciencia bajo la simplicidad, la estrategia tras la improvisación. Esto no era casualidad, era arte. Durante los días siguientes, Dominique se encontró entreteniéndose más tiempo, no por obligación, sino por culpa, tal vez por esperanza. Observó cómo Nora se adaptaba cada día al estado de ánimo de Ryan, a su energía, a su cuerpo. Nunca repetía un ejercicio exactamente. Ella lo desafiaba cuando necesitaba un empujón y se ablandaba cuando mostraba signos de fatiga. Y Ryan respondía a ella como la gravedad. Reía más, hablaba más, dibujaba con color. Incluso bromeaba durante la cena. «Papá», dijo una noche, «la señorita Nora dice que mis piernas son como resortes. ¿Qué te parece?» Dominique casi se atraganta con el agua. Miró a su hijo, tan vivo, tan curioso, y luego a Nora, que recogía los platos en silencio sin levantar la vista. «Creo que la señorita Nora tiene razón», dijo Dominique. Ryan sonrió, y Dominique sintió que algo se aflojaba en su pecho. Tal vez había estado ciego. Tal vez había tenido miedo, pero ya no. Estaba observando. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba aprendiendo. El sol estaba bajo, proyectando un suave dorado sobre el césped cuando Ryan salió descalzo. Nora lo siguió, con 2 toallas enrolladas y un par de conos de plástico. Los colocó en el jardín. Nada sofisticado, nada práctico, solo lo suficiente para marcar un pequeño sendero. Dominique observaba desde el patio, en silencio. No había dicho mucho en toda la mañana. Algo en ese día se sentía diferente. Ryan estaba inusualmente concentrado, y Nora aún no le había dicho ni una palabra de aliento. Simplemente le dio espacio. Confió en él para empezar, y Ryan lo hizo. Tomó una muleta, luego la otra, y las apartó con cuidado, deliberadamente, como si supiera que lo que vendría después sería diferente. Entonces miró hacia la hilera de conos y dio un paso. Fue pequeño, apenas un movimiento hacia adelante, pero su pie aterrizó.
Luego el otro. Se tambaleó, con los brazos extendidos, pero no cayó. Otro paso, inestable, luego otro. 3 pasos, 4, luego 5. Dominique se quedó de pie, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Señorita Nora», gritó Ryan a medio paso, con los ojos muy abiertos. «¿Viste eso?» Se giró a tiempo para ver su sexto paso y lo agarró suavemente cuando se tambaleó. «Lo vi. Cariño», susurró, agachándose a su lado. «Lo vi cada segundo». Ryan sonrió radiante. Dominique no se dio cuenta de que se había movido, pero ya estaba a medio camino del patio. Se arrodilló lentamente junto a ellos, con las manos temblorosas. «No sé qué decir», suspiró, con la mirada fija en el rostro enrojecido de su hijo. «Ryan, eso era caminar», dijo Ryan en voz baja, aún recuperando el aliento. «¿Caminé?» Nora le dio una toalla para que se secara la frente y se giró hacia Dominique. «Ha estado listo», dijo con dulzura. Su cuerpo, su equilibrio. Estaba ahí. Solo necesitaba que alguien creyera que era posible. Dominique tragó saliva con dificultad. La emoción se le hizo un nudo en la garganta. Todos esos años de especialistas, todas esas sesiones nocturnas con cirujanos y neurólogos, con la voz contenida, todos esos historiales que decían improbable, limitado, retrasado, pero ninguno de ellos había visto esto, no como Nora. La miró de verdad, y luego susurró, «Gracias». Ella asintió con la mirada suave. «Hizo el trabajo. ¿Le enseñaste cómo?» «No», dijo. «Solo le recordé que podía». Dominique dejó que el momento se asentara en silencio. El jardín contenía la respiración. En algún lugar, un pájaro piaba. Ryan se recostó en la rodilla de Nora, cansado pero radiante. Dominique se sentó junto a ellos, con las rodillas en la hierba y las manos en el regazo como un niño que no sabe qué hacer. «He tenido tanto miedo», admitió. «Miedo de presionar demasiado. Miedo de tener esperanzas». Nora no respondió. Solo escuchó, y creo que dejé de verlo como era. Solo vi lo que había perdido. «Eso es dolor», dijo en voz baja. «No siempre parece llanto. A veces parece distancia». Dominica asintió lentamente. «No tienes que disculparte», añadió. «Sí. ¿Por qué?» Bajó la mirada hacia sus manos. «Por desaparecer». Esa noche, la casa no se sintió más ruidosa, ni más ajetreada, sino más llena. Dominique estaba sentado en la isla de la cocina, mientras Ryan le contaba cada detalle de su paseo por el patio trasero, con el cuaderno de bocetos abierto entre ellos. Nora preparaba la cena en silencio a pocos metros de distancia. «Dice que los charcos te hacen más fuerte», dijo Ryan, riendo. Dominique sonrió. «¿De verdad? Porque hay que mantener el equilibrio y no resbalarse». «Tiene sentido», dijo. «La semana que viene quizás suba los escalones del porche». «Voy a hacerlo, papá. Te lo juro». Dominique se acercó y le despeinó el pelo a su hijo. «¿Te creo?» Los ojos de Ryan brillaron. Era todo lo que quería oír. Más tarde, cuando Ryan se fue a la cama y la casa volvió a quedar en silencio, Dominique se quedó de pie junto a las puertas de cristal, mirando las piñas en el césped. La toalla seguía arrugada junto a ellas. Oyó a Nora entrar en la habitación detrás de él. «¿Quieres que limpie eso antes de irme?», preguntó con suavidad. Él negó con la cabeza. «Déjalo. Me gusta verlo ahí». Ella dudó. «¿Segura?» «Sí». Se volvió hacia ella. «Lo dije en serio». «Gracias». Ella asintió. El silencio entre ellos se calmó ahora. «He estado pensando», añadió Dominique, «en lo que dijiste ayer sobre la presencia, sobre la fe». Exhaló lentamente. «Creo que he sido arrogante, pensando que los mejores médicos y las clínicas más caras podrían resolver las cosas, pero nunca le pregunté qué necesitaba. En realidad, no». Nora no dijo nada al principio. Luego, a veces, lo que los niños necesitan es alguien que se arrodille y vea el mundo desde su altura. Él asintió. «Es humillante. Se supone que lo es». Dominique soltó una risa suave. Nora se dirigió a la puerta, recogiendo sus cosas. Pero antes de irse, se dio la vuelta. «Está orgulloso de ti, ¿sabes?», dijo. Dominique parpadeó. Ryan asintió.
Incluso cuando no podías mirarlo a los ojos, él seguía admirándote. Eso le llegó al alma. Nora esbozó una pequeña sonrisa y desapareció por el pasillo. Dominique volvió a mirar el cristal, y por primera vez en años, no sentía que estuviera viendo lo que había perdido. Por fin veía lo que aún tenía. A la mañana siguiente, el cielo estaba suave y gris, y la casa tenía una quietud poco común, la que no proviene del silencio, sino de la quietud. Paz. Dominique esperó a que Nora terminara de recoger los platos del desayuno antes de hablar. ¿Podemos hablar?, preguntó, en voz más baja de lo habitual. No de negocios, sino personal. Nora se apartó del fregadero y se secó las manos con una toalla. Por supuesto, en el jardín, asintió. Salieron a la suave luz, con el rocío aún adherido a la hierba, y se sentaron. Dominique en el borde de un banco, Nora en el escalón bajo junto a las macetas que Ryan había abandonado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Dominique rompió el silencio. He visto lo que has hecho por él. No solo físicamente, sino lo que sea que lo ilumina, y necesito saber cómo aprendiste esto. No solo las técnicas, la paciencia, el conocimiento. Nora se recostó ligeramente. ¿Quieres? La verdadera historia. La quiero toda. Bajó la vista hacia sus manos un momento y luego las cruzó sobre su regazo. A Isai, dijo en voz baja, mi hermano menor. Dominique escuchó. Nació prematuro, con el cordón umbilical enrollado. Pasó sus primeras 6 semanas en la UCIN. Cuando finalmente regresó a casa, los médicos dijeron que tal vez nunca caminaría. Parálisis cerebral, similar a la de Ryan. Tenía 2 años cuando falleció nuestra madre. Un derrame cerebral repentino. Yo tenía 17 años. Todavía estaba en la preparatoria. Dominique se quedó sin aliento, pero no me interrumpió. Querían ponerlo en el sistema. Continuó. Dijeron que era demasiado joven para cuidarlo, pero luché por la tutela. La conseguí a duras penas, y luego aprendí por mi cuenta lo que necesitaba saber. ¿Cómo?, preguntó Dominique en voz baja. Bibliotecas, YouTube, viejos libros de texto de fisioterapia de tiendas de segunda mano. Observé cómo se movían los terapeutas, tomaban notas, hacía preguntas. Todavía no podía permitirme un título, así que me inventé uno desde cero. Esbozó una media sonrisa que no terminaba de. Para cuando Isaiah tenía 5 años, estaba dando sus primeros pasos contra. Cada predicción. Usé paños de cocina, cojines de sofá, jarras de leche, escobas, cualquier cosa que encontré. Hice terapia de la supervivencia. Dominique guardó silencio, no por juicio, sino por asombro. Trabajaba de noche en un restaurante, tomaba clases durante el día. La Universidad Howard me aceptó una beca. Me gradué entre las mejores del 5%, obtuve la licencia, solicité trabajo en todas partes, y Nora negó con la cabeza lentamente. ¿Sabes lo que pasa cuando llegas a una clínica del centro con un código postal del sur en tu currículum y trenzas que te hiciste tú misma porque no puedes pagar una peluquería? Lo miró a los ojos. Sonrieron. Asintieron. Luego siguieron adelante. Dominique bajó la mirada, avergonzado de lo familiar que sonaba. Qué fácil era creer en el potencial solo cuando se le daba el toque adecuado. Seguí adelante, dijo. Abrí una clínica comunitaria en Washington desde pequeña pero concurrida. Atendimos a docenas de niños. Algunos caminaron por primera vez. Otros simplemente aprendieron a confiar en alguien. Pero luego se acabaron los fondos. Las subvenciones políticas se acabaron. La clínica cerró. Perdí mi trabajo. Y finalmente, la custodia de Isai. Su voz me atraparon por primera vez. Dijeron que no era lo suficientemente estable. Lo colocaron con una tía en Texas y aún le va bien, pero no lo he visto en 2 años. Dominique dejó que el silencio persistiera, que significara algo. No deberías haber tenido que hacer nada de eso solo, dijo finalmente. Nora se encogió de hombros. Así es para la gente como yo. Aprendes pronto. Está el mundo en el que naces, y luego está el que tienes que forjar tú mismo. La observó durante un largo rato. La chica de las toallas enrolladas y las manos abiertas había construido milagros en un rincón de un apartamento estrecho, mientras el resto del mundo le decía que no. Y ahora lo estaba haciendo de nuevo aquí, en el patio trasero, con su hijo. Esa noche, Dominique hizo algo que no había hecho en años.
Cocinó o lo intentó. Nora lo encontró en la cocina alrededor de las 6:30, con las mangas arremangadas, rodeado de un lío de agua de pasta y confusión. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo?, preguntó, medio riendo. No, dijo él, sonriendo. Pero pensé que te debía una comida. Al menos una. Hizo una pausa. ¿Es esto la cena? Sí, dijo. Siéntate, por favor. Ryan está ayudando con el pan de ajo, lo que significa que estamos en serios problemas. Dudó un momento, luego retiró lentamente una silla. Ryan entró corriendo unos minutos después, con delantal, una brocheta y la cara llena de harina. Le dije a papá que iba a quemar los fideos, anunció. Dominique fingió ofenderse. Están al dente. Están crujientes, replicó Ryan. Nora rió, un sonido suave y raro. Se sentaron juntos a la mesa, Dominique, Ryan y Nora, por primera vez, no como jefe y empleado, no como terapeuta y paciente, sino como algo más desordenado, algo más cálido, algo como una familia. Hablaron del colegio, de sus películas favoritas, de cómo Ryan quería construir un robot que pudiera traer bocadillos. En un momento dado, Ryan se volvió hacia Dominique y le dijo, «La señorita Nora me dijo una vez que la terapia significa sanar a la persona completa, no solo las piernas». Dominique asintió, encontrando la mirada con la de Nora. «Tiene razón», sonrió Ryan. Después de cenar, mientras retiraban los platos, Nora se quedó en el fregadero mientras Dominique se secaba. «No me esperaba nada de esto», dijo en voz baja. «Ni el trabajo, ni el chico. Definitivamente no el pastor», sonrió. «Yo tampoco. No tienes que retenerme aquí, ¿sabes?», añadió. «Ya has visto lo que hago. Podrías contratar a alguien más formal, con credenciales más llamativas». Dominique dejó el trapo de cocina. «No quiero formalidad. Te quiero a ti». Se giró sorprendida. «Viste a mi hijo cuando yo no pude. Le recordaste lo que se siente la fuerza. Y me recordaste lo que se sienta volver a querer». Su mirada se suavizó, pero no habló. Él se acercó. «No sé qué sigue», dijo. «Pero sé que no quiero volver a lo que Nora soportó antes de que entraras». Luego, tras un momento, susurró. «Yo tampoco». Y por primera vez, sintió que los muros que los separaban ya no eran de panecillos, miedo ni dolor. Solo un territorio compartido, ganado con esfuerzo, sagrado, real. A la mañana siguiente, Dominique estaba junto a la puerta de la cocina, observando a Nora cortar fruta para el almuerzo de Ryan. Sus movimientos eran firmes, casi meditativos, el cuchillo deslizándose, los trozos cuidadosamente doblados en un pequeño recipiente. Al principio, ella no lo notó. «Nora», dijo en voz baja. Ella levantó la vista. «Buenos días». Entró a la habitación, aún sin saber cómo expresar lo que le había estado rondando la cabeza desde la cena de la noche anterior. «Quiero ofrecerte un puesto fijo», dijo, con el ceño fruncido. «Pensé que ya tenía una». «No como empleada doméstica», dijo, «como terapeuta de Ryan. Oficialmente a tiempo completo con sueldo completo. Prestaciones, todo lo que ofrece cualquier clínica de élite». Nora parpadeó. Dominique continuó. «Esto no es caridad. Es un reconocimiento a tu habilidad, a tu impacto y a lo que veo cuando miro a mi hijo ahora». Dejó el bisturí lentamente. «No lo sé», dijo con cautela. «La gente ya me mira de reojo. Están de la casa de un hombre blanco, criando a su hijo». «No estás criando a mi hijo», dijo Dominique con suavidad. «Lo estás ayudando a sanar». Ella dudó, cruzándose de brazos. «No quiero que nadie piense que esto es un proyecto de lástima», añadió, «o que me tienen aquí como algo que no encaja fuera de estas paredes. Perteneces exactamente donde eliges estar», dijo. «Y si es aquí, me aseguraré de que el mundo sepa quién eres. No solo una terapeuta, sino una de las mejores». Nora le sostuvo la mirada un buen rato. Finalmente, asintió. «De acuerdo, pero quiero un espacio. Uno de verdad. Se acabaron los charcos y las toallas». Dominique sonrió. «Listo. En 2 semanas, la habitación de invitados con vistas al jardín se transformó. Donde antes había una alfombra beige y lámparas polvorientas, ahora había colchonetas con textura, bandas de resistencia, un columpio sensorial,
bloques de espuma, materiales de arte, barras de equilibrio iluminadas y estantes llenos de recipientes de colores. Nora la llamó la habitación del Sir Ryan. Sin paredes, dijo, sin gráficos, sin compasión, solo espacio para decir sí a su cuerpo, a su historia, a su ritmo. Ryan estaba encantado. La primera vez que entró, abrió mucho los ojos. «Esto parece un laboratorio de superhéroes», susurró. «¿Lo es?», respondió Nora. «Y tú eres el piloto de pruebas». Lo que siguió fueron semanas de transformación, sutil al principio, luego radical. Nora introdujo el juego sensorial con telas con textura y mantas con peso. Creó juegos que disfrazaban los ejercicios de motricidad como búsquedas del tesoro. Enseñó a Ryan a identificar cómo se sentía su cuerpo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Un día, ella le puso un espejo delante y le dijo, «Dime algo fuerte que veas». «Mis piernas», dijo sin dudarlo. Dominique empezó a pasar más tiempo en las sesiones, al principio en silencio, sentado en el suelo junto a ellos, escuchando. A veces se unía a los juegos, persiguiendo pelotas de espuma o sujetando a Ryan en la tabla de equilibrio. Y poco a poco, Ryan empezó a hablar, no solo con Nora, sino con Dominique, de cosas que antes habían permanecido en silencio. Sus miedos, el accidente, incluso los recuerdos de su madre. «Solía trenzarme el pelo», dijo una tarde, trazando una línea en un boceto de su rostro. «Me llamaba su pequeño león». Dominique tragó saliva. Sí que lo hacía. Esa noche, Dominique encontró una nota en su escritorio escrita a mano por Ryan. «Gracias por escuchar, papá». Se sintió bien. La escuela siempre había sido un tema delicado. Multitudes, escaleras, ojos que miraban fijamente demasiado tiempo. Pero una noche, durante la cena, Ryan los sorprendió a ambos. «La señorita Nora dice, no tengo que volver si no estoy listo, pero creo que quiere intentarlo», dijo. Dominique levantó la vista del plato. «¿Seguro?» Ryan asintió. «Solo mediodía». «Pero sí, lo haremos funcionar», dijo Dominique. Nora sonrió suavemente. «Es más valiente de lo que cree». Ese fin de semana, Dominique vio cómo Nora guiaba a Ryan en un ejercicio de entrenamiento de confianza. Colocó una línea de cinta adhesiva en el pasillo y le pidió que la cruzara mientras decía algo contundente. Ryan dudó y luego susurró, «Soy más fuerte de lo que la gente cree». «Más alto», dijo Nora. Lo repitió con más claridad y fuerza. Dominique grabó el momento en video. No lo publicó ni lo compartió. Simplemente lo volvió a ver esa noche, después de que Ryan se durmiera, con lágrimas corriendo por su rostro bajo el brillo de la pantalla de su teléfono. Esa misma noche, después de que se apagaran las luces y la casa se acomodara para dormir, Dominique arropó a Ryan y extendió la mano para apagar la lámpara. Pero Ryan le agarró la mano con suavidad. «Papá», susurró. «¿Sí?» Ryan lo miró con dulzura. «Ya no tengo miedo». Dominique se quedó paralizado. No sabía qué decir, así que se inclinó y besó la frente de su hijo. «Yo tampoco», dijo en voz baja. Luego apagó la luz, cerró la puerta y se quedó un buen rato en el pasillo, escuchando la respiración regular y libre de su hijo en la oscuridad. La exposición se celebraba en un elegante edificio de cristal cerca de la orilla del lago. Los stands se extendían de pared a pared. Aparatos ortopédicos robóticos, trajes exodigitales, cintas de correr de última generación que monitorizaban cada micromovimiento. Las pantallas destellaban, los logotipos relucían. Expertos con trajes a medida se paraban junto a sus innovaciones, listos para vender progreso por metros cuadrados. Nora se removió en su asiento en la mesa de panel, ajustándose cordón alrededor del cuello. Decía, demostradora invitada, terapia de movimiento pediátrica. Se miró las palmas de las manos. Estaban secas pero tensas. No estaba acostumbrada a estar de este lado de la exhibición en un escenario, no en un armario de suministros. Ryan se sentó a su lado, con las piernas colgando de su silla, crayón en mano, dibujando la escena en silencio. Dominique estaba de pie unos metros detrás, con los brazos cruzados, observando a la multitud congregarse. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Nora esbozó una sonrisa forzada.
Siento que alguien me va a preguntar qué algoritmo usé para la terapia en la acera con paños de cocina. Dominique rió entre dientes. Que pregunten. La sesión comenzó. Otros ponentes mostraron vídeos de intervenciones de vanguardia, mapeo de puertas en 3D, seguimiento articular asistido por IA. Luego fue el turno de Nora. No tenía presentación de diapositivas. Tenía un video. Ryan descalzo en el patio trasero, pisando charcos, balanceándose sobre almohadas, riendo, caminando, y de fondo, su voz firme y cálida. La sala quedó en silencio. Cuando terminó el video, Nora se puso de pie. No hablaba como los demás con jerga refinada ni un tono elegante. Hablaba con la intuición. No tenía financiación, dijo. Tenía un hijo que quería volver a moverse. Tenía toallas. Tenía fe, así que las usé. Hubo silencio, luego un aplauso lento y creciente. Una mujer en la primera fila, una neuróloga pediátrica, levantó la mano. Lo que has hecho es extraordinario, dijo. ¿Públicas en algún sitio? Nora negó con la cabeza. No hay tiempo. Trabajo. Alguien más se puso de pie. ¿Entrenas? No, pero yo podría. Dominique dio un paso al frente entonces, tomando el micrófono del moderador. Si alguien quiere saber por qué mi hijo puede caminar de nuevo, porque puede reír y subir escaleras y dormir toda la noche sin pesadillas, es por ella, dijo, volviéndose hacia Nora. Ni tecnología, ni laboratorios, ni ella, ni un rey. Los aplausos crecieron. Las cámaras destellaron. Algunos periodistas se acercaron, tomando notas. Nora se quedó quieta, atónita. No estaba acostumbrada a los focos, pero no se inmutó. Solo asintió una vez. Después, los tres se marcharon temprano. La atención fue amable, pero ruidosa. Nora necesitaba tranquilidad. Ryan necesitaba espacio. Así que Dominique los condujo hacia el sur, lejos de las torres de cristal y las clínicas, hasta el barrio donde Nora había aprendido a curar sin licencia, beca ni permiso. Las calles le resultaban familiares de una forma que ningún GPS podría explicar. Las aceras conocían sus pies. Las esquinas guardaban historias. Aparcaron frente a un modesto centro comunitario de ladrillo. El letrero de afuera estaba torcido, pero la pintura estaba fresca. Dentro, un grupo de adolescentes estaba reunido en el gimnasio jugando baloncesto modificado. Uno de ellos tenía una pierna protésica. Otro se movía con muletas, pero era rápido y seguro. Al borde de la cancha, un joven alto gritaba ejercicios. Pie izquierdo, centro, tiro. Se giró y vio a Nora. Hermana Aisai. Corrió hacia ella y la levantó en un abrazo que casi la derriba hacia atrás. Nora rió a carcajadas por primera vez en toda la semana. Dominique los observó, con una sensación cálida extendiéndose por su pecho. No dijiste que era más alto que tú ahora, bromeó Dominique. Hace trampa, dijo Nora, con la mirada fija en su hermano. Aisai se volvió hacia Ryan. Así que esta es la leyenda, dijo. El nuevo milagro de mi hermana. Ryan sonrió, dando un paso al frente. Estoy aprendiendo a subir escaleras. Aisai extendió el puño. Respeto. Chocaron los nudillos como viejos amigos. Más tarde, se sentaron en un banco plegable fuera del gimnasio, viendo a los adolescentes recoger el equipo. Empecé a ayudar aquí hace unos meses. Aisai dijo, necesitaban a alguien que supiera cómo hacer que los niños se movieran sin que se sintieran destrozados. Dominique miró a su alrededor. ¿Construiste algo? Aisai se encogió de hombros. Solo sigo lo que ella empezó. Asintió con la cabeza hacia Nora. Solía hacerme caminar entre las cajas de cereales en la cocina. Me decía que eran montañas. Dominique sonrió. Me hizo creer que no era menos, solo diferente. Nora tragó saliva, parpadeando rápidamente. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un suave naranja sobre el asfalto. Dominique la miró, luego la miró de verdad, y lo vio todo a la vista. El peso que había cargado, las vidas que había tocado, la fuerza silenciosa e implacable que había vivido bajo la superficie de cada habitación en la que había entrado. No solo estaba transformando a Ryan, había estado transformando rincones enteros del mundo silenciosamente, invisibles hasta ahora. De camino a casa, Ryan dormitaba en el asiento trasero, con una sudadera con capucha bajo la cabeza.
Las luces de la ciudad parpadeaban al incorporarse a la autopista. Nora miraba por la ventanilla del copiloto, con los brazos cruzados. «Estuviste genial hoy», dijo Dominique. Esbozó una sonrisa cansada. «Todavía no sé si el mundo está listo para alguien como yo». La voz de Dominique era firme pero suave. «Entonces, hagamos espacio». Ella lo miró. Él mantuvo la vista fija en la carretera. «Cualquier puerta que quieras cruzar la próxima vez, la construiremos juntos». Afuera, el horizonte se alzaba como una promesa, y dentro del coche algo se asentó. No solo esperanza, sino propósito. El auditorio bullía de charlas y energía incansable. Filas de sillas plegables llenaban el espacio, padres abanicándose con programas, teléfonos listos para grabar cada actuación temblorosa. Era el concurso anual de talentos de primaria. Estrellas de papel pegadas en el escenario. Las palabras brillaban intensamente, escritas en letras atrevidas y alegres. Dominique estaba sentado en la tercera fila, con el corazón latiendo al ritmo del débil latido de su pulso en los oídos. Sus manos no se quedaban quietas. Cada pocos segundos, revisaba las luces del escenario, el pasillo, el borde de la cortina. No era para los otros niños. Ryan tras bambalinas. Nora se agachó a su lado, con la mano firme sobre su hombro. Ryan vestía una camisa azul claro y pantalones caqui, sencillos, pero sus favoritos. Sus muletas estaban dobladas y apoyadas contra la pared. «No tienes que hacer esto si no estás listo», dijo en voz baja. «Ya has demostrado todo lo que necesitas». Ryan la miró con una calma que lo hacía parecer mayor que su edad. «Quiero hacerlo». «¿Por qué?» «Porque quiero que todos sepan que ya no tengo miedo». Nora sonrió, con los ojos brillantes. «Entonces ve y díselo tú». Asintió una vez, decidido. El maestro de ceremonias lo llamó por su nombre. El siguiente, Ryan Patterson, de segundo grado. Los aplausos fueron educados al principio, los típicos aplausos de los padres. Pero cuando Ryan apareció de detrás de la cortina, solo, sin muletas, caminando lenta pero deliberadamente hacia el micrófono, el sonido aumentó. La sala se quedó en silencio. Se oía cada paso cuidadoso, cada respiración. A Dominique se le cerró la garganta. Ryan se detuvo en el centro del escenario, con sus pequeñas manos agarrando el borde del podio para mantener el equilibrio. Observó el mar de rostros. Su voz, cuando llegó, fue tranquila pero firme. «Me llamo Ryan Patterson», empezó, «y hoy quiero hablar de mi héroe». Una oleada de curiosidad recorrió la multitud. «Mi héroe no lleva capa», continuó Ryan. «Lleva zapatillas deportivas. Solía fregar pisos. Y me enseñó a ponerme de pie de nuevo». Miró al público y sus ojos se encontraron con los de Nora. «Me enseñó a caer y reír, a caminar por los charcos sin miedo, a creer que mi cuerpo no está roto. Es solo aprendizaje». Un jadeo suave escapó de alguien en la última fila. La profesora junto al escenario se llevó una mano al corazón. Ryan respiró hondo, su voz cada vez más fuerte. «El nombre de mi héroe es la señorita Nora King, y no solo me enseñó a caminar, me enseñó a ser valiente». Los aplausos estallaron, primero dispersos, luego rugientes. Nora se tapó la boca, las lágrimas brotaban a raudales. Dominique se puso de pie, aplaudiendo con fuerza, sin importarle quien viera las lágrimas en su rostro. A su alrededor, toda la sala se puso de pie. Profesores, alumnos, padres, todos de pie para un niño de 7 años que acababa de llegar al mundo por sus propios medios. Después del espectáculo, el pasillo se llenó de ruido y movimiento. Niños riendo, padres felicitando, cámaras disparando. Ryan corrió hacia Nora y la abrazó por la cintura. «Lo lograste», susurró ella, agachándose a su altura. Él sonrió. «Lo logramos». Dominique se acercó, con una expresión entre el orgullo y la incredulidad. «Estuviste increíble, amigo». El rostro de Ryan se iluminó. «¿Lloraste?» Dominique soltó una carcajada, secándose la mejilla. «Quizás un poco». Ryan se giró hacia Nora. «¿Ustedes dos?» Asintió ella, sonriendo entre lágrimas. «Definitivamente», respondió Ryan radiante. «Entonces lo hice bien». Más tarde esa noche,
Cuando el ruido se había desvanecido y el resplandor de la ciudad, la tía fuera de las ventanas, Dominique reunió a Nora y Ryan en la sala. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tintineo de las copas, la sidra burbujeante servida por el propio Dominique. «¿Por ti?», dijo, levantando su copa hacia Ryan a cada paso que dábamos hasta allí. Ryan chocó su copa, sonriendo. «Y por la señorita Nora», añadió, «por enseñarme dónde poner los pies». Dominique sonrió. «En realidad», dijo, volviéndose hacia Nora, «tengo algo para ella». Nora parpadeó, confundida. «¿Para mí?». Se acercó al escritorio, abrió una carpeta y sacó un documento. El encabezado decía, «La Fundación Nora King para el Movimiento Pediátrico y la Terapia de Juego». Se quedó paralizada. Dominique habló en voz baja, como si temiera interrumpir el momento. «Quiero construir algo», dijo, «en tu nombre. Una fundación, programas reales, financiación real para niños como Ryan. Para las familias que no pueden costear especialistas, batallas con seguros o años de listas de espera. Tú lo dirigirás. Lo dirigirás. Capacitarás a otros para que hagan lo que tú haces». Nora miró el papel con la boca abierta, pero sin pronunciar palabra. «Yo no puedo», empezó, sacudiendo la cabeza. «Dominique, esto es demasiado. No es suficiente», dijo con firmeza. «Has cambiado vidas sin siquiera intentar imaginar lo que podrías hacer si el mundo finalmente te diera las herramientas». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró de la carpeta a Ryan, quien la observaba con discreto orgullo. «Señorita Nora», dijo en voz baja, «ahora puedes enseñar a más niños a volar». Eso fue todo. Nora se cubrió la cara, con los hombros temblorosos. Dominique dio un paso adelante y le puso una mano suave en la espalda. «Esto es tuyo», dijo. «Todo. El crédito, el nombre, el legado. Te lo has ganado todo». Ella lo miró con voz temblorosa. «Ni siquiera sé qué decir». «Di que sí», respondió él. Respiró hondo y asintió. «Sí». Una semana después, se publicó el comunicado de prensa. La foto mostraba a Nora de pie junto a Dominique y Ryan, sonriendo. La pancarta de la fundación detrás de ellos. «Una nueva era en la sanación pediátrica», decía el titular. La historia se difundió más rápido de lo esperado. Medios de comunicación, revistas médicas, incluso programas de entrevistas. Pero nada de eso le importaba a Nora. Lo que importaba eran las cartas que empezaban a llegar a la casa, padres, maestros, niños, contándole cómo su historia les había hecho creer de nuevo. Por las noches, ella y Ryan los leían juntos en el sofá. Él se reía de los dibujos, monigotes erguidos, corazoncitos en las esquinas. A veces Dominique se unía a ellos, callado, contento con solo mirar. La mujer que una vez creyó que era solo la criada, ahora tenía una oficina en el centro, un equipo de jóvenes terapeutas a los que estaba formando y un movimiento creciente que se extendía más allá de Chicago. Sin embargo, cuando volvía a casa de los Patterson, siempre se quitaba los zapatos en la puerta, caminaba descalza por el jardín y revisaba los charcos después de llover, porque ahí empezó todo. Una noche, mientras los tres estaban sentados en el patio bajo el suave zumbido de las luces del jardín, Ryan apoyó la cabeza en el brazo de Nora. «Señorita Nora», murmuró. «Sí, cariño. Cuando la gente te pregunta quién eres ahora, ¿qué dices?». Pensó un momento y luego sonrió. «Digo que creo en los charcos». Ryan se rió. «Qué raro». «Es cierto», dijo. «Todo gran logro empieza con un pequeño paso y un poco de desorden». Dominique los miró a ambos con una silenciosa gratitud en los ojos. El niño que una vez no pudo mantenerse en pie, la mujer que una vez fue invisible y el hombre que finalmente aprendió lo que significaba quedarse. Juntos se sentaron bajo el cielo nocturno. 3 historias reescritas por el mismo milagro. Y en lo profundo de esa quietud, Dominique comprendió la verdad de todo. A veces la fe no grita, susurra y camina. 2 años después, el edificio se alzaba en una tranquila esquina del sur de Chicago. Paredes blancas y brillantes, amplias puertas de cristal, un mural que se extendía por un lado, pintado por niños del lugar, pies, piernas, ruedas, alas. En negritas letras azules sobre la entrada, se leía:
Instituto Nora King para el movimiento. Posibilidad de juego. Dentro, los pasillos bullían de vida, risas de niños, voces de padres, el tranquilo ritmo de la esperanza en movimiento. Pero afuera, en esta brillante mañana de otoño, la multitud se había reunido para algo más. La gran inauguración del segundo centro de terapia, un espacio comunitario financiado en su totalidad por la familia Patterson, construido donde Nora alguna vez había paseado a su hermano pequeño por aceras agrietadas entre simulacros de terapia improvisados. Ahora se encontraba entre las dos personas que habían cambiado su vida tanto como ella había cambiado la de ellos, Dominique y Ryan. Ryan tenía 9 años, era más alto, más fuerte, más el mismo. Vestía una chaqueta azul marino, sin muletas. Su andar era seguro, aún deliberado, pero lleno de soltura. Una credencial de prensa colgaba de su cuello. Embajador Junior. Sonreía radiante a los periodistas, estrechaba la mano de los donantes y respondía preguntas sobre terapia con la claridad de quien la había vivido en cada momento. La señorita Nora dice que el juego es una especie de medicina, explicó a un equipo de televisión local. Y la medicina funciona mejor cuando te ríes. Nora se apartó, con los brazos cruzados, observándolo con un orgullo que apenas le cabía en el pecho. Dominique, a su lado, se había ablandado. Todavía dirigía su empresa, aunque con menos frecuencia desde la oficina de la esquina, y más desde un teléfono guardado en el bolsillo trasero mientras paseaba por el jardín o ayudaba con las tareas escolares. Miró a Nora, con esa calidez familiar en la voz. «¿Estás listo para esto?», sonrió. «Llevo años listo. Solo tenía que creer que era posible». Él asintió. «¿Y ahora lo estás construyendo desde cero?». «No», dijo con suavidad. «Lo construimos». La cinta ondeaba con la brisa, amarilla y brillante. La multitud se quedó en silencio cuando Ryan se adelantó, con unas tijeras pequeñas en una mano. Sus padres, porque eso era lo que eran ahora en todos los sentidos que importaban, a ambos lados de él. Miró al público y luego a Nora. Solía pensar que tenía las piernas rotas. Dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Resulta que solo necesitaba que alguien me viera de pie. Jadeos y aplausos llenaron el aire. La mano de Nora tembló cuando Ryan tomó la suya. «¿Listo?», susurró. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, en sus ojos. Se giró hacia Dominique, quien se agachó para mirarlo a los ojos. «Corta, campeón». Con un movimiento limpio, Ryan cortó la cinta. Los flashes estallaron. La multitud irrumpió. Y así, las puertas se abrieron, no solo a un edificio, sino a algo mucho más grande. La ceremonia se prolongó hasta la tarde. Dentro, los niños exploraron las nuevas salas de terapia, con paredes pintadas con colores que incitan al movimiento, no al miedo. Había columpios de equilibrio, senderos de obstáculos, jardines sensoriales, estaciones de arte, rincones musicales. Nada de batas blancas, nada de juicios, solo alegría. Nora ofreció un breve recorrido a un grupo de médicos visitantes, explicando la esencia de su modelo. «Juego, permiso y presencia», dijo. «Cada sesión comienza con lo que el niño elige. Escuchamos al cuerpo. Celebramos cada movimiento». «¿Y qué hay de los datos?», preguntó un médico escéptico. Ella sonrió. «Los guardamos, pero también guardamos sus dibujos». Ryan se unió a ellos a mitad del recorrido, mostrando con orgullo su lugar favorito, una pared de huellas de manos. Cada niño que había completado un viaje de terapia completo aquí agregó el suyo en pintura brillante. «El mío es dorado», dijo, porque la señorita Nora dijo que soy el primer niño en completar el círculo. El doctor levantó la vista. «¿Y cómo estás ahora?». Ryan sonrió. «Corro. Ayudo. Enseño a otros niños a no caerse». Nora apoyó una mano en su hombro. «Nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos». Cuando el sol comenzó a ponerse, la multitud se redujo y los tres se encontraron afuera, de pie debajo del mural, viendo la luz cambiar a través de él. Dominique exhaló. «Se siente como el final de algo». Nora negó con la cabeza. «No, este es un comienzo». Ryan los miró a ambos. «¿Podemos quedarnos un poco más?». «Por supuesto», dijo Dominique. «Esto también es tuyo».